Hola Copari, un saludo para todos, espero que estén pasándola muy bien. Mi nombre es Oscar Murillo y les mando un gran saludo desde acá, desde Colombia. Bueno, vamos hoy a hablar sobre la ingeniería social al alcance de todos, porque la ingeniería social no es solamente para ciberdelincuentes, sino es para cualquier persona que tenga una profesión y la pueda desarrollar dentro de su profesión. Una rápida presentación de quién soy. Me gustan mucho las presentaciones, pero vamos a hacer algo rápido, pues. Soy especialista en seguridad de la información. Soy docente de una universidad acá en Colombia, de la Pontificia Bolivariana. Soy certificado en Ethical Hacking. Llevo más o menos unos 10, 15 años de experiencia en el mundo de la seguridad informática y actualmente soy el director de seguridad de información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y supremamente contento, supremamente apasionado con todo este mundo de la seguridad informática y de la seguridad de la información y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Sin más preámbulos, pues nada, démosle inicio a la charla. Ingeniería social al alcance de todos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tomamos las decisiones que tomamos cada día que pasa? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han lavado los dientes hoy? Me imagino que todos. Estaría casi que seguro que todos. Pero ¿cuántos de ustedes, en el momento que se estaban cepillando los dientes, contaron las cepilladas o las veces que subieron y bajaron el cepillo en esa lavada de dientes? Pensaría y estaría casi seguro que ninguno de ustedes. O mejor aún, ¿cuántos de ustedes contaron o han contado los pasos que han dado desde su cama hasta el baño en la mañana o los pasos que dieron desde su casa hasta la parada del autobús o hasta el parqueadero donde tienen el auto? Yo pensaría que ninguno. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han contado los bostezos de un día? Yo creo que nadie. Realmente son cosas que hacemos muy inconsciente. Como dato curioso, más o menos son 8 bostezos los que hace una persona diaria, un estudio de científicos. Eh, pero ¿por qué hacemos esas cosas y nunca lo tenemos en cuenta? Sencillamente porque son procesos naturales. Son cosas que hacemos y cosas que ejecutamos de forma natural e inconsciente. ¿Sí? Hay momentos en los que tomamos decisiones, nuestro cerebro toma una decisión y lo hace de forma rápida, sin necesidad de tener que parar y saber si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y si consultar a nadie más. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la ingeniería social? Me preguntarán ustedes. Pues permítanme decirles que tiene mucho que ver, si es que no tiene que ver casi que todo. ¿Por qué? Porque la ingeniería social realmente se fundamenta y se basa en poder persuadir o poder influenciar en el momento en que alguien va a tomar una decisión, de tal forma que hace que esa decisión sea provechosa o pueda sacarle un jugo o un partido para el ingeniero social o para un tercero. Eh, la ingeniería social hay que verla desde un enfoque o desde varios enfoques, principalmente desde el enfoque del atacante. La ingeniería social eh, se mide desde los inicios de la famosa cyber Kill Chain, que es la que están viendo acá, que consta de varias fases como reconocimiento, preparación, entrega, explotación, instalación, comando y control y finalmente unas acciones sobre el objetivo, pero que toma partido, que toma relevancia realmente en las tres primeras fases, reconocimiento, preparación y entrega. Pero esto sería desde la parte del ingeniero social, desde el atacante. Y a mí me gusta ser un poco gráfico y por eso me parece más agradable y más entretenido hacerlo como si fuera el atacante una especie de chef que tiene sus ingredientes y que está preparando una receta. ¿Sí? Las tres primeras fases, la fase de reconocimiento, preparación y entrega, son las fases que va a hacer el chef para entregar al cliente, en este caso a la víctima. Eso es más interesante. Las otras fases realmente son fases que ocurren post o después que la víctima ya ha logrado ejecutar alguna acción y que le ha dado algún permiso al atacante para poder entrar a hacer algún objetivo. Pero una vez realizan las tres primeras partes, el chef, en este caso el atacante o el ingeniero social, esto es lo que iría a ver la víctima finalmente. Tres cosas o tres ítems principales.
un vector de ataque, un tipo de ataque, yo lo llamo o lo acostumbro a llamar como el artefacto de ataque, y finalmente la ingeniería social. En mi humilde concepto, de estos tres vectores, de estos tres puntos, la ingeniería social es el más importante, es el que debería cumplir un 70-80% con efectividad para que el ataque tenga un éxito. Sí, el vector de ataque, en este caso como pueden ver la imagen, pues es simplemente el plato. El artefacto o el tipo de ataque, pues el malware, el phishing, el correo con un link para descargar algo, en este caso, pues el plato delicioso que se ve. Y el tercer punto, la ingeniería social, que es la más importante, es todo el entorno o toda la escena que se plantea alrededor de ese vector de ataque y ese tipo de ataque para poder engañar o para poder hacer que la víctima termine ejecutando o haciendo algo, en este caso termine comiéndose el plato delicioso. Pero bueno, como vamos a hablar de ingeniería social, creo que hay que partir desde una definición y esta definición me parece perfecta, es una definición que la han de pronto visto, la han escuchado de nuestro querido amigo Emiliano Pesitelli y creo que es la que más se ajusta a la ingeniería social. Y vamos a pasar a explicar un poco por qué. Ingeniería social para mí es una mezcla entre ciencia y arte que tiene como fin el manipular o influir o influenciar sobre una persona o sobre un grupo de personas. Vamos a explicarlo un poquito. ¿Por qué ciencia y arte? Si se dan cuenta, ahí están deslumbradas o están señaladas algunas palabras que me parecen claves y me parecen importantísimas. ¿Por qué ciencia y arte? Realmente ciencia porque se tiene que valer de ciertos artilugios o ciertas explotaciones que tenemos de algunas vulnerabilidades en nuestro cerebro. Arte porque realmente pienso que es un arte el realizar la ingeniería social y no estoy hablando de algún ciberdelincuente, estoy hablando de cualquier persona. Por eso la charla dice ingeniería social al alcance de todos. Creo que cualquier persona puede desarrollar la ingeniería social desde su profesión, sea cual sea. Y al hacerlo de buena forma y de forma correcta, para poder implantar una idea en el pensamiento de los demás, para poder generar alguna acción, para poder hacer una compra, una venta, etcétera, es en ese momento cuando se convierte en un arte. Y finalmente el objetivo es poder conseguir manipular o influenciar o poder generar acciones en otras personas. ¿Sí? Eh, Ingenieros sociales, hay muchos. Ingenieros sociales encontramos en diferentes lados, en diferentes profesiones. Ingeniería social al alcance de todos. Ingenieros sociales, por ejemplo, todos hemos sido víctimas, yo creo que de algún ingeniero social alguna vez, cuando hemos llegado a la casa con alguna compra y sencillamente de lo que llegamos decimos, bueno, pero yo para qué compré esto si no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando lo compré, el vendedor que me vendió ese artículo o ese servicio se convirtió en un gran ingeniero social y nos creó una necesidad para poder adquirir un producto que de pronto no necesitamos en ese momento. Otro ingeniero social, los magos. Los magos definitivamente son unos grandes ingenieros sociales. Con sus ilusiones, con sus trucos, nos engañan cualquier sentido que podamos tener. Más tarde vamos a ver algunas cosas, algunos artilugios, algunas trampillas que utilizan los ingenieros sociales o los magos en este caso para poder llevar a cabo sus ilusiones. Otro ingeniero social que yo creo que ha sido de años, o por lo menos en mi caso, ha sido mi madre. Y yo creo que la mamá de cada uno de nosotros. Cuando estábamos más chicos, nos podía haber llamado Oscar Mauricio, hágame el favor, ¿qué fue lo que pasó acá? Cuénteme todo, cuénteme la verdad, yo creo saber ya qué es, pero quiero que me la cuente usted. Y uno creía en ese momento que realmente estaba pasando y que realmente ella tenía toda la verdad y uno contaba todo y no era cierto. Es una muy buena trampilla que utilizan las madres y que a mi madre le funcionó por mucho tiempo. Pero bueno, ¿por qué es tan efectiva la ingeniería social? Como les indicaba en un principio, existen cosas que sencillamente hacemos de forma automática. Existen cosas que definitivamente hacemos de forma muy natural. ¿Sí? Es por eso que pues, podemos manejar, sencillamente ir pensando en otra cosa, no lo hacemos ya muy automáticamente.
Por eso podemos cepillarnos los dientes e ir pensando en otras cosas. No estamos contando cuántas cepilladas tenemos al día. ¿Sí? ¿Se imaginan la cantidad de información que tendríamos que procesar o que nuestro cerebro tendría que procesar si estuviéramos pensando a cada instante por qué ocurre algo, por qué ocurre esta otra cosa y estar pendientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Muchas veces vamos por la calle, vamos con nuestro celular o vamos hablando con alguna persona y no paramos y no reparamos en los sonidos que hay a nuestro alrededor, de la moto, los carros, las personas. No, no lo hacemos. Hay sonidos que sí nos desvían la atención, que sí nos llaman la atención. Por ejemplo, una ambulancia. El sonido fuerte de una ambulancia hace que volteemos a mirar porque es un sonido característico que nos dice nuestro cerebro y nos dispara una alerta a nuestro cerebro. Entonces, justamente esas cosas hacen que nos llamen la atención, pero realmente solo nos concentramos en lo que nos importa. No consideramos lo irrelevante para el momento, no tenemos en cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino solamente lo que nos importa y lo que en ese momento se nos convierte en nosotros, en nuestra realidad. Aquí dije algo muy importante y se hace mucho énfasis en lo que es la atención. Nuestra atención es un factor, es un recurso supremamente importante para la ingeniería social. Y es un factor y un recurso que vamos a ver con el cual juegan los ingenieros sociales todo el tiempo. Sí, quisiera hacer un momento, un ejercicio con ustedes. Quisiera que en la comodidad de sus casas, por favor, traten de cerrar los ojos un momento, respirar hondo, piensen un momento, por favor, en mí, en la imagen que de pronto tenían mientras yo estaba hablando ya hace un par de minutos. ¿De qué color es mi cabello? Si han podido ver, por ejemplo, mis ojos, ¿de qué color son mis ojos? Recuerdan si tengo una camisa, una camiseta y de qué color es mi camiseta, si traigo algún abrigo, chaqueta o uso, o el fondo de mi pantalla, de qué color es, qué hay atrás. Traten de tomarse unos segundos para poder pensarlo. Y ahora, sencillamente abran los ojos y comprueben a ver si le acertaron. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, eso se los dejo como una reflexión interna. ¿Por qué? Porque es la atención que ustedes están prestando o la atención que presta el ser humano. Nuestra atención es un recurso muy escaso y un recurso muy primordial que el cerebro trata siempre de conservar mucho. Existen muchos modelos mentales sobre la atención. Realmente son unos modelos bastante complejos y el fin no es tratar de extendernos acá y explicar esos modelos. Yo siempre trato de simplificar un poco las cosas y me gusta llevarlo mucho a gráficas. Por eso para mí el recurso de la atención y el recurso del cuerpo y el recurso de nuestra mente y nuestro cerebro lo veo como una base militar. ¿Sí? Todo mi cuerpo, todo nuestro cuerpo es una base militar que sencillamente tienen varios sensores externos que nos están advirtiendo de ciertas alertas si hay algún intruso, si se acerca a cierto perímetro de seguridad. Y dentro de esa base militar tenemos un centro de comando y control dirigido por unas personas o alguna persona que sencillamente está pendiente de activar o desactivar los sensores llegado el caso que se necesite. También está muy pendiente de traer y de buscar cuando hay necesidad algún recuerdo. Es ir a buscar algún archivador que tiene en la parte de atrás y comenzar a sacar la información que necesite. ¿Sí? Eso me gusta pensarlo así y me gusta verlo así. Desde el centro de comando y control se controlan, valga la redundancia, muchos sensores o todos los sensores que nos dan viabilidad para hacer o no hacer ciertas cosas o para tomar o no tomar decisiones. Nuestros pensamientos y nuestras acciones entonces son la realidad y son el momento que estamos viviendo, lo que se convierte en el recurso primordial para nosotros, pero un recurso primordial para el tercero, en este caso para el ingeniero social. Y aquí es donde entonces empieza a jugar un papel bien importante la ingeniería social. ¿Sí? Todo ser humano tiene dos tipos de pensamiento rápido y pensamiento lento. El pensamiento lento es un pensamiento agotador, es un pensamiento que requiere más concentración, es un pensamiento que requiere mejor análisis del momento de la situación, es metódico, es racional. Ejemplos de pensamiento lento: una operación matemática compleja, en este caso, por ejemplo, 328 por 724, creo que nos tendremos que demorar un momentico o sentarnos a hacer en un papel la operación. Buscar una dirección en algún barrio mientras manejamos. Nota curiosa, ¿no les ha pasado
que cuando van en su carro y están buscando una dirección, apagamos el radio. Mucha gente se ríe, mucha gente dice, pero ¿qué tiene que ver el radio si estás escuchando y la dirección la estás buscando con los ojos? Bueno, puede ser muy chistoso y muy gracioso, pero realmente tiene una explicación y tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Y es que nuestro cerebro, ya les dije, para nuestro cerebro la atención es un recurso muy importante y el gastar energía, por ejemplo, buscando o prestando atención y observando las direcciones, consume bastante recursos y bastante energía. Al dejar el radio con volumen, estamos dejando que ese audio genere ruido en nuestro cerebro. Él igual va a tratar de prestar atención a ese audio y lo que está haciendo es gastando un poco más de energía. Por eso automáticamente, inconscientemente, nuestro cuerpo nos obliga a apagar el radio o bajarle volumen al radio para que no se genere tanto ruido y nuestra atención pueda desplazarse toda y enfocarse toda hacia la dirección que estamos buscando. Esa es la explicación lógica de por qué apagamos el radio cuando manejamos mientras buscamos una dirección. Otro ejemplo de un pensamiento lento es cuando intentamos traer a nuestra mente algún recuerdo. ¿Por qué? Porque nuestros recuerdos, si no lo estamos viendo en el momento, si es algo que ya pasó, lo dejamos guardado. Les decía, nuestro centro de comando y control está manejado por alguien. Entonces ese alguien es el encargado de ir a buscar en el archivador algún recuerdo para traerlo y revisarlo y traerlo y ponerlo en nuestra mente y en nuestro presente. ¿Sí? Eso nos lleva tiempo y nos lleva a consumir energía. Por otro lado está el pensamiento rápido. El pensamiento rápido, pues se toman decisiones en un periodo muy corto de tiempo y se caracteriza por lo siguiente, se caracteriza porque no requiere mucho esfuerzo, porque se hace de manera inconsciente, es más emocional, muchas veces reaccionamos rápidamente ante los estímulos de una emoción, es primitivo, es automático. Nuestro pensamiento rápido, por ejemplo, nos ayuda a hacer una operación matemática de 2 por 2, es casi que inmediato que decimos que es 4. Nos ayuda a huir de una situación de peligro, ¿sí? Eso lo emite el cerebro reptiliano. Lavarse los dientes, ya les había explicado, ya habíamos hablado de eso, lavarse los dientes, sencillamente me lavo los dientes y no estoy pensando en ello, puedo estar pensando en otras cosas. Reconocer el correo o el rostro o el número telefónico de un familiar, también lo hacemos con el pensamiento rápido. Muchas veces cuando nos llama alguien, sencillamente vemos que es un número o llegamos y recibimos un correo electrónico de un familiar, lo identificamos y nos despreocupamos. Pasamos a abrirlo, o pasamos a leerlo, o pasamos a interesarnos en otras cosas. Pero si nos llega un correo electrónico o nos llega una llamada de un número desconocido, creo que ahí nos detenemos un poco, comenzamos a pensar, ¿será que puede ser algo bueno? ¿Será que puede ser algo malo? Yo a esta persona la conozco, tal vez no la conozco, etcétera, etcétera. ¿Sí? El pensamiento lento es influenciable por el pensamiento rápido. Se basa en el pensamiento rápido, nuestro pensamiento lento se basa en nuestro pensamiento rápido para reducir tiempo y energía. Cuando hay una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de recursos que se están utilizando en nuestro cerebro, entonces el pensamiento lento toma mano del pensamiento rápido para ejecutar acciones. Como podrán darse cuenta y como podrán irlo pensando ya, es ese punto esencial, es ese punto del pensamiento rápido el que se aprovechan los ingenieros sociales. Crearnos situaciones o crearnos unos entornos que hacen que nuestro pensamiento lento de pronto tenga alguna ocupación para tomar decisiones gracias al pensamiento rápido. ¿Okay? Vamos a ir viendo de pronto durante la charla cómo se efectúan estas cosas. Por ejemplo, un reto rápido es si yo les dijera a ustedes que una raqueta y una pelota de ping-pong cuestan 5.500 pesos, pero que la raqueta cuesta 5.000 pesos más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Tómense en unos momentos, tómense en unos segundos para darme una respuesta. Recuerden, la raqueta cuesta 5.000 pesos más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Tal vez la mayoría de gente diría, pues eso es una cosa muy rápida, cuesta 500 pesos. Pero déjenme decirles que es una respuesta errónea. Les explico. La pelota debería costar unos 250 pesos, porque si la raqueta cuesta 5.000 pesos más, pues serían 5.250. De tal forma que si sumamos la pelota más la raqueta, serían 5.250 más 200 más 250 para un total de 5.500. ¿Sí? Ese es un ejemplo claro
de pensamiento rápido y pensamiento lento. En ocasiones, en algunas situaciones, por lo general el ingeniero social lo que hace es que fuerza a que nuestro cerebro utilice el pensamiento lento para cumplir entonces tareas que le van a llevar un gran tiempo, le van a llevar un recurso, de tal forma que en las acciones o en las eh, situaciones primordiales ejecutamos un pensamiento rápido. ¿Para terminar qué? Para terminar haciendo una mala decisión, por ejemplo. Nuestro cerebro utiliza el pensamiento lento para cumplir entonces las tareas que demandan más recursos de lo habitual. Como producto de esto, dejamos de prestar atención en cosas más evidentes, como les decía, tomando muy malas decisiones en algunas ocasiones. Muchas veces solo basta con que estemos relajados, en un ambiente tranquilo, en un ambiente cómodo, para que nuestro cerebro sea engañado. Es decir, solo necesitamos que bajemos nuestras defensas, que bajemos nuestras alertas, que bajemos nuestros sensores para que el ingeniero social explote nuestras vulnerabilidades. Ojo, nuestras vulnerabilidades, nuestras fallas, fallas que tenemos en nuestro cerebro. Pero estas fallas, y aquí es donde viene la parte de la ciencia que les hablaba al principio de la ingeniería social, estas fallas son estudiadas por la neurociencia, porque ocurren en nuestro cerebro. Y estas fallas se conocen como errores cognitivos o sesgos. ¿Sí? Eh, Existen varios errores cognitivos o varios sesgos. Algunos de ellos, los más importantes, y los que de pronto podemos aprovechar o puede aprovechar un ingeniero social, los voy a explicar acá. Por ejemplo, la memoria asociativa. La mente siempre trata de asociar algo nuevo con algo familiar, que ya ha sido guardado con anterioridad. Por ejemplo, si yo les dijera la palabra Homero, yo creo que muchos de ustedes relacionan esa palabra con la imagen que ven en pantalla en estos momentos. ¿Sí? Esto es porque en algún momento nuestro cerebro asoció esa imagen y guardó ese nombre. Y ahora que lo trae a colación, tal vez muy difícil alguien pensará en algún autor de alguna obra antigua, sino que inmediatamente traerán su recuerdo más cercano y es una caricatura. Otro sesgo o otro error cognitivo muy común es el sesgo confirmatorio, que es la tendencia a validar nuestro pensamiento con información similar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si para muchos de nosotros que pensamos que Lionel Messi, gran jugador argentino, es el mejor jugador del mundo, de pronto una búsqueda en algún motor de internet de búsqueda, lo que haríamos es buscar por qué Messi es el mejor jugador del mundo. Ahí nos estamos dejando influenciar por nuestro sesgo confirmatorio, ¿sí? Hay algo que tenemos ya guardado y que asimilamos como bien y lo que hacemos es generar esa búsqueda apuntando o aprovechando nuestro conocimiento o nuestro pensamiento. Cuando realmente la palabra, perdón, la frase a buscar debería ser quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Sí? Este es muy curioso, este es muy entretenido, el efecto halo. El efecto halo es inferir cualidades o aspectos de una persona en base a la primera percepción recibida. Es decir, al añadirle un valor positivo a algo o a alguien, todo lo relacionado con ese algo o alguien, pues va a tener siempre valoraciones positivas. Un ejemplo, una persona que nos cae bien porque viene bien vestida, que nos cae bien porque es educada, es muy probable que a esa persona le creamos más que a una persona que de pronto para nosotros está mal vestida o no hace parte de un entorno en el que nosotros normalmente nos movemos. ¿Sí? En el ejemplo, por ejemplo, que vemos en la imagen, en la pantalla, el mismo personaje está vestido como un doctor y el mismo personaje está vestido de una forma muy particular. Creo que de la forma en que está como el doctor tenemos más probabilidades de creerle y de hacerle caso a de pronto como si está vestido de la otra forma, siendo la misma persona. Eso es el efecto halo. Solamente nos dejamos llevar por una primera impresión y si esa primera impresión es positiva, ya en adelante todo lo que realice esa persona vamos a tener una carga positiva. Aquí también me gusta hacer siempre otro ejemplo, otro ejercicio,
Y es, pregúntense ustedes, si yo les dijera que tienen la oportunidad de salir en estos momentos que estamos tan resguardados y en nuestros hogares, si tuviéramos la oportunidad de salir un momento con una persona, pudieran hacerlo, pero esa persona tiene VHS. ¿Ustedes lo harían? La mayoría de personas de pronto dirían que sí, la otra cantidad de personas de pronto dirían que no, no sé. Pero fíjense en su respuesta, ¿por qué lo harían? Mucha gente eh, juzga y mucha gente trata de decir que no lo harían porque pues probablemente no han convivido o su entorno no está relacionado con una persona que tiene este tipo de enfermedad. Y ahí es lo bonito y lo particular de este ejercicio. No entiendo por qué mucha gente siempre tiende a decir algo sobre la enfermedad cuando yo les estoy hablando de que la persona tiene VH y VHS pues es un dispositivo o un aparato que me permite reproducir cintas de video. No estoy hablando de VIH, que es la enfermedad o que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en el momento que se dan cuenta de que es otra situación, la percepción cambia. A eso voy. Como no es mi mundo, como no es mi situación en la que me vivo y en la que estoy rodeado, entonces normalmente tiendo a sacar unos prejuicios positivos o negativos de alguien y a partir de ahí siempre voy a mantenerme con cualquier acción que esa persona haga. Eso es el efecto halo. Sesgo afectivo. Por esta época es muy recurrente, por esta época de amor y amistad. Se basa en la gratificación a corto plazo. Nuestras emociones determinan nuestras conclusiones y nuestros pensamientos. Por ejemplo, las malas decisiones que tomamos cuando estamos enamorados o las malas decisiones que tomamos cuando estamos sufriendo algún despecho o alguna ruptura sentimental. Confianza en la intuición de expertos. Los expertos no pueden predecir el futuro, sin embargo, siempre confiamos ciegamente en lo que dice un experto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a donde un doctor y el doctor nos dice, tómese esto o prepárese esto o compre el siguiente medicamento y sencillamente lo hacemos sin poner ningún reparo y sin decir nada. Simplemente nos dejamos guiar por sus carteles, por sus diplomas que tiene en el consultorio o porque trabaja en una empresa que distingue y que supone que es un doctor. ¿Mm? Aquí ocurre algo muy particular y es que la mayoría de veces nos dejamos influenciar, nos dejamos llevar por este sesgo cuando las personas tienen algún uniforme. Es decir, cuando la persona es un soldado, cuando la persona es un militar, cuando la persona es un chef, que normalmente son personas que en sus profesiones utilizan uniformes, tendemos a creer que lo que nos está diciendo es producto de su experiencia y de su conocimiento, sin ni siquiera antes haber averiguado si realmente esa persona ejerció esa profesión. ¿Sí? Este es el sesgo de confianza en la intuición de expertos. Este también es bastante divertido y es el sesgo de la instrucción contraria. Es cuando se le da una orden a la mente subconsciente en forma de instrucción contraria y la cual termina obedeciéndose. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. En este momento, por favor, no quiero que ninguno, nadie de ustedes, ninguno se vaya a imaginar un elefante azul. No lo hagan, por favor. No se imaginen un elefante azul. Un elefante azul con una trompa amarilla, no lo vayan a imaginar. Por favor, no se imaginen un elefante azul con una trompa amarilla. Yo creo que la mayoría de ustedes es muy difícil controlar y no imaginarse el elefante azul con la trompa amarilla. ¿Por qué? Porque así funciona este sesgo, así funciona nuestra mente. Es cuando encontramos muchos avisos de no vaya a tomar estas vacaciones porque usted puede pasar el mejor tiempo de su vida y es cuando más entonces nos despierta una curiosidad y una atracción hacia esos mensajes. Predicción de la información. La mente humana trata siempre de sacar ventaja en algunos procesos, como por ejemplo predecir la información que se va a recibir. El cerebro siempre filtra la información relevante y trata de separar todo aquello que no nos sirve y trata de predecir lo que está entrando por los ojos para evitar gastar tanta energía y tantos recursos. Por ejemplo, un mensaje que tengo ahí en la pantalla
el 90% de las personas no logran descubrir el error en el texto. Y ahí está el abecedario. Les voy a dar unos cuantos segundos para que por favor lo lean y nuevamente intenten descubrir cuál es el error que está en el texto. Como dice ahí, el 90% de las personas no logran descubrirlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sencillamente está tratando de predecir lo que dice ahí y no está tratando de enfocar la atención en cada una de las letras que hay ahí. Ejemplo, el error en el texto no está en las letras rojas, no está en el abecedario, sino está precisamente en el enunciado. ¿Sí? Hay una doble palabra, una doble utilización del artículo él, y sencillamente nuestro cerebro muchas veces lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque sabe que después de la palabra descubrir debe venir el él y sencillamente sigue adelante y omite que hay un error ahí. Reciprocidad. Siempre, a cambio de un servicio, incluso cuando no se solicita, las personas sienten una necesidad de devolverlo. ¿Sí? La tendencia a devolver un favor es una conducta humana, una conducta social. Y más si la persona a la que le estamos devolviendo el favor nos cae bien. Ahora, también cuando devolvemos un favor o hacemos un favor, es muy probable que hagamos un favor mayor la próxima vez y un favor mucho más grande la próxima vez. Es una especie de una bolita de nieve. Por ejemplo, cuando nos invitan a una cena o cuando nos invitan a una casa de visita, normalmente el simple hecho de que nos hayan invitado nos hace sentir que tenemos una reciprocidad de devolver ese favor y llevamos siempre con una botella de vino o con un pastel o con un postre para compartir. Prueba social. El ser humano se siente inclinado a hacer lo que la mayoría hace. Por alguna razón se piensa que si todo el mundo lo hace, pues debe estar bien, y más si ese entorno social es un entorno muy compatible, es un entorno en el que yo me estoy moviendo. ¿Sí? Si yo voy por la calle, y creo que nos ha pasado de pronto alguna vez o muchas veces, si yo voy por la calle y encuentro un grupo de personas mirando hacia arriba, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos y comenzamos a mirar hacia arriba también. Esto es debido a que aceptamos lo que está haciendo la mayoría de gente porque es un entorno en el que nos movemos, es un entorno en el que podemos llegar a tener unas relaciones sociales y por eso nos parece bien que si la mayoría lo hace, pues sencillamente y de forma automática lo vamos a hacer. Hay un dicho muy acá, yo no sé si de pronto allá en Argentina lo conozcan, pero acá se dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Es tal cual, eso es el efecto, el sesgo de prueba social. Bueno, ahora imagínense estos sesgos donde podamos comenzar a explotarlos. Son sesgos o son errores cognitivos que tenemos en nuestro cerebro y que han sido estudiados por mucho tiempo por la ciencia y por la neurociencia. No es algo nuevo. Ahora imagínense que los podamos explotar, sumándole cosas como, por ejemplo, técnicas de lenguaje no verbal, técnicas de programación neurolingüística, técnicas como de comportamiento humano, algo de psicología, eh, algo de desarrollo de pretextos, que creo que de pronto eso también lo van a ver en la charla o ya lo vieron en la charla con Emiliano Pesitelli. Entonces, al mezclar estas cosas, tenemos una herramienta súper poderosa, una herramienta muy completa y muy buena. Si bien la ingeniería social se basa en aprovechar ciertos puntos vulnerables de nuestro cerebro, no es solo como dicen acá en mi país, que eso es simplemente soplar y hacer botellas. Es un dicho coloquial que tenemos acá. Pero realmente no es así, no es tan fácil. ¿Sí? Tenemos varios sesgos para poder vulnerar y explotar, tenemos muchas herramientas sociales y de comportamiento que podemos utilizar, pero no es tan fácil. No es tan fácil realmente. Todo este proceso de la ingeniería social es algo que tiene que cumplirse a través de una metodología, a través de una estructura, para poder generar o para poder tener un éxito más grande si se realizara sin ningún procedimiento y sin ninguna estructura. Por ejemplo, existe el ciclo de ataque en ingeniería social, que conlleva 4 fases: recolección de la información, desarrollo de la relación, explotación de la relación y por último ejecución para lograr el objetivo. ¿Sí?
Estas fases, perdón, si bien yo creo que las han visto ya o las han estudiado, las han visto con la charla de Emiliano, no me voy a detener a explicarlas, pero no de la forma teórica, sino que me parece más agradable verlas desde el punto de vista de los diferentes ingenieros sociales. Como les decía desde un principio, no necesariamente un ingeniero social es un ciberdelincuente. La ingeniería social es una herramienta que está al alcance de todos, indiferente de cuál sea nuestra profesión, y que sí, si bien es un gran apoyo, debemos cumplirla muy formalmente, de pronto con cada una de estas partes o fases del ciclo de ataque o ciclo de vida de la ingeniería social para poder tener un alcance exitoso. Veámosla, por ejemplo, desde el punto de vista de un vendedor. La ingeniería social en las ventas es muy, muy fuerte. ¿Sí? Realmente pienso que cada uno de nosotros, indiferente cuál es nuestra profesión, en algún momento tenemos que vender algo. ¿Sí? Hemos tenido que vender alguna idea, quizás. Los que de pronto son ingenieros informáticos saben que eh, la venta de algo, de ideas o de productos o de servicios está muy relacionada con la tecnología y con la informática. A veces nos ha tocado hablar con la alta junta directiva y llegar a vender, por ejemplo, un software o llegar a venderles la idea de comprar un firewall, ¿sí? Que son cosas bastante costosas y que para ellos simplemente hay que hablarles en términos de dinero y de costos, pero que para nosotros se nos hace muy técnico. Entonces hay que saber vender esas ideas, hay que saber vender cada cosa, cada producto, cada servicio. Pero vámonos a pasar hacia la parte de ventas como tal, una parte como de un vendedor profesional. En esta parte yo me basé mucho en una persona que es considerado uno de los mejores vendedores del mundo, que es Jürgen Klarik. Eh, Él dice, un producto o un servicio no se debe vender por lo que es, sino que se debe vender por lo que significa y lo que puede llegar a generarle al cliente. ¿Sí? Entonces, está claro que un buen vendedor necesita recolectar información. Y comenzamos con el ataque o comenzamos con el ciclo de la ingeniería social. Necesita recolectar información de sus clientes. ¿Sí? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué hacen? ¿Qué necesitan? Etcétera, etcétera. Muchas veces un vendedor no tiene tiempo o no tiene mucho tiempo para esto. ¿Qué es lo que hace entonces? Se basa en ciertos comportamientos. En el momento que la persona entra a su local a hacer la compra, el vendedor puede ver cómo camina, el vendedor puede estrechar su mano y el momento de sentir el apretón sabe de qué forma puede comenzar a realizar la venta con esta persona, cómo se mueve, cómo habla. Aparte de que un vendedor tiene que escuchar muy bien y tiene que escuchar mucho, ¿sí? Porque no es mucho tiempo el que gasta al interactuar con su futuro cliente, con su futuro comprador, y en ese momento es cuando tiene que sacar toda la información posible para poder saber cómo desarrollar la venta. En términos de ingeniería social, saber cómo desarrollar la relación. Y precisamente, pues para desarrollar la relación, debe hacer sentir cómodo al comprador, debe hacer sentir cómodo al cliente, debe hacerlo sentir en una zona de confort. Porque con el confort y con la comodidad, pues sencillamente se genera confianza, se reduce el miedo y se reduce la predisposición por parte del cliente. Hace que se cree una relación entre el cliente y el vendedor. Y comienza en ese momento pues a explotar ciertos sesgos que ya por ejemplo vimos anteriormente. Eh, Al momento de entonces realizar la explotación de la relación, dice Jürgen Klarik que existen más o menos unos 10 pilares en los que se mueve la mente del ser humano para poder adquirir un producto o un servicio. Es decir, si yo voy a vender algo, debo encajarlo en alguno de estos 10 pilares o estos 10 caminos. Máximo 3, mínimo 1. Voy a poner un ejemplo. La famosa bebida perdón, la famosa bebida Red Bull eh, nos permite sentirnos, por su lema, te da alas, nos permite sentirnos en libertad. Entonces ese es el camino o ese es el ítem que debería pasar a explotar con esta bebida.
De igual forma, cualquier otro producto que queramos vender, tenemos que meterlo o clasificarlo en alguno de estos ítems. Para la ejecución de lograr el objetivo, sencillamente es el merecido pago que recibe el vendedor al hacer la venta, ¿sí? Bueno, a veces no necesariamente es un pago monetario, un pago en efectivo. Puede ser lo que estoy viendo es una simple idea. Por ejemplo, muchas veces cuando ingresamos a una empresa nueva a trabajar, nos venden la idea de que es una gran empresa, de que es la mejor empresa. ¿Y qué es lo que uno hace? Pues al comprar esa idea, termina trabajando de una forma muy agradable, muy cómoda y dando lo mejor de uno. ¿Sí? En ningún momento hay una transacción monetaria, pues ya es después, pero en ese momento la idea me la vendieron de que entré a trabajar en un gran lugar y mi pago por eso es sencillamente mi trabajo y mi esfuerzo merecidamente hacia esa buena comodidad que me está ofreciendo la empresa. Pero vamos a hacer un ejercicio donde, donde si ustedes fueran vendedores y tuvieran la vacuna del COVID, ¿cómo harían para venderla? Donde ustedes tienen que vendérsela a su cliente o a su comprador que es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los pilares que explotarían? ¿Cuál sería su discurso para venderlo? Yo creo que de pronto el ejercicio es muy fácil. El pilar básicamente para venderlo es dominación, tal vez, control. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo que ganaría una nación al momento de decir, tengo la vacuna y voy a darla a todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué pago recibiría? Podrían cobrar cualquier cantidad de dinero. Podrían cobrar cualquier cantidad de dinero y podrían recibir también de pronto algo de reconocimiento ustedes. Pongámoslo un poquito más difícil. ¿Qué pasa si es el mismo caso? Tienen la vacuna para venderla, pero en ese caso se la van a vender no al presidente de los Estados Unidos, sino la van a vender al pueblo del común, a la gente normal. ¿Cómo sería el desarrollo de la relación? ¿Cómo sería el medio que utilizarían para venderla? Yo creo que el pilar que utilizarían en ese caso ya no necesariamente tendría que ser dominación o control, más bien puede ser algo de seguridad. ¿Sí? A la gente hay que llegarle de que con esa vacuna va a tener salud, va a tener seguridad y va a tener bienestar para su familia. Va a tener algo de quizás de libertad. Entonces, ese sería el camino. Y no necesariamente tendría que recibir un pago monetario. Tal vez puede ser un pago de reconocimiento o puede ser un pago de satisfacción. ¿Sí? En ese caso, en esos dos ejemplos, en esas dos situaciones, puede verse como vendiendo un mismo producto, se utilizan pilares diferentes. ¿Para qué? Para llegar a nuestro cliente de forma diferente. ¿Sí? Ahora, en el caso que vamos a venderle a una sola persona, en este caso el presidente de los Estados Unidos, el medio sería un discurso persona a persona, dándole a conocer y dándole a ver cómo él y su nación tendrían mayor control sobre todo el mundo con este producto. En el otro caso, en la otra situación, sería algo diferente, sería algo masivo. Tendríamos que hacer llegar el mensaje de forma masiva. Para eso entonces aparece el marketing o aparece la publicidad. Entonces por eso es que vemos muchas veces marcas tan famosas que sencillamente vamos al supermercado a comprarlas por una publicidad, por una propaganda, y no porque realmente me generen algún factor de necesidad o me curan algún factor de necesidad que yo tenga. Bueno, otro de los grandes ingenieros sociales que existen en el mundo son los magos. Eh, y lo cierto es que los magos también tienen que recorrer este ciclo del ataque de la ingeniería social, ataque entre comillas. ¿Sí? Ellos también necesitan recopilar información de su público. Algunos de los magos lo hacen en el escenario antes de comenzar el show. Sencillamente miran a ciertas personas que están dentro del público y los suben hacia el escenario para poder ejecutar sus actos. ¿Sí? ¿Qué miran de ellos? Pues recogen información como de la forma en que están vestidos, algunas prendas que tienen,
algunos objetos que están dentro de su alcance, etcétera, etcétera, como de pronto vamos a ver más tarde. Pero bueno, la mayoría de magos no lo hace. La mayoría de magos está frente a un público en un escenario con muchas personas y tienen que desarrollar sus actos y sus shows. ¿Qué hacen entonces en este caso para poder recopilar información? Pues es muy sencillo. Ellos se basan en la información que tiene cada ser humano. Se basan en información general del ser humano y que saben que pueden explotar, que saben que pueden sacar como que como vulnerabilidades o fallas que tenemos en nuestro cerebro y que ya hablamos un poquito atrás. Paso a seguir, comienzan a desarrollar la relación. El desarrollo de la relación se da cuando el mago comienza su acto e interactúa con el público a través de una historia, a través de un guión, y comienzan a darle forma al show, comienzan a darle forma al truco. En esta parte tienen que hacer sentir muy cómodo, muy, muy cómodo al público. Tienen que hacer que se ría, tienen que hacer que aplauda. ¿Por qué? Porque cuando el público se siente cómodo, cuando el público sonríe, cuando el público aplaude, baja sus defensas, quita todas las alertas y toda la predisposición que tiene y deja que el show continúe y se hace una relación entre mago y público muy fuerte y de confianza. En ese momento es cuando entonces el mago comienza a hacer la ejecución del truco, que es lo que vendría llamándose como la explotación de la relación. Para la explotación de la relación existen diversos artilugios o diversas mañas, también muy identificadas ya por la ciencia, de las cuales se valen los magos. Estas mañas o estos engaños los estudió la neurocientífica Susana Martínez Conde y las expuso en un libro muy bueno que se les recomiendo que se llama Los engaños de la mente. Los dividen en tres grupos: ilusiones visuales, ilusiones multisensoriales e ilusiones cognitivas. Las ilusiones visuales, entonces, algunas de ellas son, por ejemplo, retención de la visión, que es cuando se utilizan para desaparecer monedas, por ejemplo, hacen que nuestra visión se retenga por un instante en un objeto y rápidamente el objeto desaparece. ¿Sí? En nuestro cerebro se fija esa imagen y el momento que desaparece el objeto, nuestro cerebro sigue manteniéndola en ese punto. De esa forma y aprovechando esa falla, entre comillas, es que pueden hacer muchas desapariciones de objetos pequeños. Contrastes y movimientos. En este punto se juega mucho con el contraste y el movimiento para generar una ilusión de cambio o de ausencia del movimiento. ¿Sí? Cuando utilizan fondos negros, cuando utilizan fondos oscuros, y hay un contraste fuerte con la figura del mago, es cuando comienza de pronto a verse una desaparición de algo. La buena continuidad. Cortar a una mujer por la mitad, por ejemplo. Nuestro cerebro tiende a mantener o tiende a predecir, como les mostraba en un sesgo anterior, a predecir la continuidad de una imagen o de un objeto. Entonces, cuando cortan a una persona por la mitad y separan las cajas, por eso es que para el cerebro es tan característico, tan curioso y sorprendente, porque sencillamente ahí debería haber una continuación y lo que hay es un espacio vacío. Perspectiva. Son ilusiones de profundidad, es cuando se aprovechan de los ángulos y nos hacen ver una profundidad que realmente no existe. ¿Sí? Se utilizan mucho en los juegos de cartas y demás. Ilusiones multisensoriales. Y aquí entonces vamos a ver un video de lo que se trata una ilusión multisensorial. ¿Qué se trata o de qué trata una ilusión multisensorial? Es una ilusión en la que no solamente aprovechan un solo sentido, sino que aprovechan dos o tres sentidos al tiempo para generar una ilusión en nuestra mente o un efecto en nuestra mente y poder engañarnos. ¿Sí? Producción, por favor, puedes colocar el video. Bueno, video. En el video vamos a ver cómo dos bolas blancas se cruzan y en el momento que no hay sonido, sencillamente vemos que la bola de la derecha continúa su camino y la bola de la izquierda continúa su camino. En el momento que hay un sonido, vemos cómo nuestro cerebro hace pensar que las bolas lo que hacen es que rebotan. ¿Sí? Eso es una ilusión multisensorial, una ilusión con la cual juegan con nuestros oídos y con nuestra visión.
Otro tipo de ilusiones son las ilusiones cognitivas. Estas ilusiones me gustan mucho. Las ilusiones cognitivas se dividen en varias de ellas. En el desvío de la atención, paradigma, habituación y deshabituación, adaptación y espacio personal. Entonces, el desvío de atención, o la famosa misdirection, es una ilusión que explica muy bien nuestro querido compañero Alan, arroba soy el mago, que tal vez lo han escuchado en varias charlas, y que sencillamente lo que quiere decir es que el mago no necesita en el escenario desviar la atención de las personas haciendo un sonido fuerte en un lado mientras que la persona voltea, hace el cambio o hace el truco. Realmente no, porque sería muy obvio. El desvío de la atención es algo más complejo, o es algo más enfocado a que el público no debe perder nunca la atención en el mago, sino que viendo el mago directamente, viendo el truco, la trampa o el engaño se realiza por otro lado, se realiza de otra forma, se realiza de una forma más discreta y más sigilosa, pero el público al final nunca se da cuenta. ¿Sí? Existen diferentes desvíos de la atención, por ejemplo, el desvío temporal de la atención o el famoso paréntesis del olvido, que es cuando el mago trae una continuidad de algunas acciones y en el medio de esa acción o de esa continuidad o de ese proceso, sencillamente cambia un momento el guión, hace reír a las personas, trata de que la persona haga algún recuerdo, entonces su centro de comando y control se para un momento y va a buscar ese recuerdo y continúa con la acción que para nuestro cerebro debería ser una, y al revisar que no era esa, donde llega la sorpresa. ¿Qué hacemos en ese momento? La mente o el cerebro de la persona intenta devolverse hacia el punto anterior y como hubo un paréntesis de olvido, pues tampoco encuentra un punto anterior. Y es en ese momento en el que se produce el famoso espectáculo o el famoso asombro. Existen otro tipo de desvíos de atención, como desvío de atención por ceguera o desvío de atención encubierto. Cuando muchas veces nos solicitan, por ejemplo, que miremos una aplicación en nuestro celular, eh, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Les voy a pedir que por favor revisen su celular. Si lo tienen apagado, dejen la pantalla quieta. Quienes no están haciendo la transmisión por celular lo pueden hacer. Y traten de recordar cuál es la aplicación que tienen en la parte inferior derecha de su celular. Tómense unos segundos para hacerlo. Ahora, por favor, quiero que desactiven el celular y revisen si efectivamente esa aplicación es la que ustedes pensaron. Una vez la revisen, por favor, vuelve y bloqueen el celular y déjenlo en la pantalla negra. Pueden escribir por el chat quiénes pudieron lograrlo, quiénes saben si le pegaron a la aplicación o quiénes no. Pero lo importante acá es lo siguiente: ¿quién de ustedes me puede decir la hora exacta? Yo creo que muy pocos. ¿Por qué? Porque eso es un desvío de la atención por inatención o desvío de la atención por por ceguera de atención. Yo les dije que miraran una cosa y lo más grande que se ve en el celular es la hora, pero su atención no estaba fija en la hora, su atención estaba fija en la aplicación y recordar la aplicación. ¿Sí? Eso es un efecto que pueden utilizar los magos o que recurrentemente usan los magos para poder hacer sus trucos. Otro muy importante, otro muy agradable es el de la habituación y la deshabituación. Para este punto o para esta ilusión, voy a explicarlo haciendo uso de algún truco también de magia. Espero me salga bien, no soy un mago, pero eso se lo dejamos a Alan, pero pues lo vamos a hacer, un intento. Entonces voy a utilizar unas cartas que son sencillamente, espero que aquí las vean. Sí, voy a hacer unas cartas que son mágicas y las cartas van a desaparecer o tienden a desaparecer cuando se frotan con la ropa. Son una técnica milenaria y que se creó en la China. Sencillamente lo que voy a hacer, espero que se vea, es colocar la carta acá, ¿sí? Frotarla y esperar que desaparezca. Bueno, esta no fue. Esta sí, tal vez.
Bueno, el efecto realmente no está en la carta, sino que el efecto está en la fe que yo le ponga para que finalmente desaparezca, como en este caso. Bueno, es un truco algo sencillo, ya les dije, no soy un mago, pero era como quería explicarlo. El efecto de la habituación y deshabituación es tratar a fuerza de repetir una y otra vez alguna acción. Nos adormecemos en una falsa sensación de seguridad y terminamos creyendo que la acción siguiente es igual a la anterior para de pronto notar que no es así. Y en ese momento, cuando ya estamos habituados, es cuando aparece la deshabituación y terminamos llevándonos un asombro o una sorpresa. El otro efecto es la adaptación. La adaptación constituye un proceso importantísimo y omnipresente en el sistema nervioso. ¿De qué trata? Ahorrar energía reduciendo el metabolismo en las neuronas, ¿sí? Y adaptarse a una situación que comenzó siendo notoria y que más adelante, para no estar gastando tanta energía preguntando si esa situación sigue siendo igual, nos adaptamos a ella. Voy a explicarlo con un ejemplo. Un reloj. Cuando nos ponemos un reloj en nuestra mano, sentimos el reloj apenas nos lo colocamos, pero tiempo después, cuando vamos pasado media hora quizás, ese reloj ya no lo sentimos, nos habituamos o nos adaptamos a sentirlo ahí. ¿Sí? Sería muy de muchos recursos o de gasto grande de energía si estamos revisando que nuestro reloj está ahí, si nuestro cerebro está revisando que nuestro reloj está ahí. Muchas veces quizás nos ha pasado con el celular, metemos el celular en el bolsillo del pantalón y nos vamos, lo sentimos ahí y al rato, cuando ya nuestra atención está en otro lado y cuando de pronto ya nos adaptamos al celular, pensamos que lo botamos, pensamos que lo tenemos, pensamos que lo dejamos y nos tocamos rápidamente el bolsillo para darnos cuenta que sí estaba ahí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se adaptó rápidamente a la sensación de tener el celular. Otro punto importante en las ilusiones cognitivas es el espacio personal. Cuando me acerco a alguien, si me pongo enfrente, es como si esa persona estuviera invadiendo un espacio, invadiendo mi perímetro, ¿sí? Entonces es cuando se activan las alertas de seguridad. Por eso, cuando ustedes se dan cuenta que los magos suben a alguien al escenario, normalmente no lo hacen de frente, sino que lo que hacen es que llegan a ellos por un lado. De tal forma que al sentirse por el lado, la persona, su perímetro de seguridad se ve, digamos que invadido, pero sin generar ninguna alerta, permitiéndole a la persona estar más cerca cada vez. Es un truco que usan mucho los magos, es un truco que usan también mucho los delincuentes, como los carteristas, etc. Vamos a ver cómo un mago, uno de los mejores magos, Apollo Robbins, utiliza muchas de estas ilusiones, sobre todo el de llamar la atención o el de la misdirection, para poder hacer un show bastante importante y bastante agradable, donde despoja de varias pertenencias a una persona. Bueno, en este caso, un video corto, vamos a ver cómo solamente le quita el reloj. Ahí está aplicando desvío de la atención, está aplicando errores cognitivos y está aplicando también adaptación por lo menos de cuando la persona siente su reloj y de pronto deja de sentirlo sin creer que ya se lo quitaron. ¿Podemos poner el video, por favor? Grab my wrist, but squeeze, squeeze firm. Did you see it go? No. No, it's not here. Open your hand. See, while we're focused on the hand, it's sitting on your shoulder right now. Go ahead and take it off. Now, let's try that again. Hold your hand out flat, open it up all the way. Put your hand up a little bit higher, but watch it close there, Joe. See, if I did it slowly, it'd be back on your shoulder. Joe, we're going to keep doing this till you catch it. You're going to get it eventually. I have faith in you. Squeeze firm. Squeeze. You're human. You're not slow. It's back on your shoulder. You were focused on your hand. That's why you were distracted. While you were watching this, I couldn't quite get your watch off. It was difficult. Yet you had something inside your front pocket. Do you remember what it was? Money. Check your pocket. See if it's still there. Is it still there? Oh, that's where it was. Go ahead and put it away. We're just shopping. This trick's more about the timing, really. I'm going to try to push it inside your hand. Put your other hand on top for me, would you? It's amazingly obvious now, isn't it? It looks a lot like the watch I was wearing, doesn't it? Bueno,
Vimos como Apollo Robbins, que es el mago que está haciendo la ilusión en uno de sus shows de Las Vegas, le quita fácilmente el reloj a la persona sin que se dé cuenta. Ya les dije, está aplicando muchos métodos de los que ya vimos, ilusiones de los que ya vimos, que sencillamente se efectúan o se ejecutan en el cerebro de la persona y no se da cuenta en qué momento lo realiza. Grab my wrist, but Pero bueno, pasemos a la parte del lado oscuro. Ya vimos cómo, por ejemplo, ingenieros sociales como los magos o ingenieros sociales como los vendedores pueden hacer el ciclo de la ingeniería social y terminar ejecutando en sus profesiones este tipo de procesos para poder conseguir alguna cosa finalmente. Pero los ciberdelincuentes también pueden hacerlo y también ejecutan el proceso de una forma muy estricta para poder llevar a cabo actos delictivos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo realizan. Entonces, no se escapa de algo de lo que ya hayamos visto, recolección de la información. En la recolección de la información, como lo dice Chris Hanegay, un ingeniero social es tan bueno como la información que tiene o que puede conseguir. Entre mayor información pueda recolectar el ingeniero social para hacer el ataque, pues más efectivo va a ser ese ataque. Les recomiendo este libro, Social Engineering, El arte de hacking humano. Es de Chris Hanegay. Y tiene muchos otros libros, es un gran ingeniero social, es una persona muy dedicada a la ingeniería social y del cual pueden conseguir muchísima información y muchísimos datos sobre la ingeniería social. En el desarrollo de la relación, varían tiempos o varían los tiempos de acuerdo a lo que se quiera o lo que vaya a hacer. Pueden variar tiempos, pueden ser tan cortos como el de simplemente sonreírle a alguien en el momento que le va a abrir una puerta para que la mantenga abierta y poder pasar y entrar sin ningún control a una locación física. O puede ser tan demorado como el hecho de buscar información de alguien en una red social, crear un perfil falso con una identidad falsa en esa red social y sencillamente comenzar a entablar una relación con esa persona dentro de esa red social para más adelante conseguir algún objetivo, ¿sí? Entonces varían muchísimo los tiempos del desarrollo de la relación. Aquí el atacante tiene ciertas premisas o tiene unas opciones que son bastante importantes, y que fueron expuestas hace muchísimo tiempo por tal vez uno de los ingenieros sociales más importantes que hayan existido, y es el famoso Kevin Mitnick. Kevin Mitnick dice que hay 4 premisas o 4 puntos importantes en los cuales se debe basar una ingeniería social o un ataque a ingeniería social. Uno es que la gente siempre quiere ayudar. El otro es que el primer movimiento siempre es de confianza. ¿Sí? Cada vez que se hace algo tratamos como seres sociales. El ser humano por naturaleza es un ser social. Trata de confiar en la persona. Otro es que a todos nos gusta que nos alaben. Recuerden que tenemos unos sesgos o unos errores cognitivos que ya vimos anteriormente y que pues, fácilmente pueden caber en esos o pueden explotarse a través de estas premisas que da Kevin Mitnick. ¿A quién no le gusta que lo alaben? ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Y no nos gusta decir que no. Muy pocas veces la gente dice que no, ¿sí? Y más cuando son muy sociables. Cuando tienden a ser muy sociables, cualquier favor, cualquier cosa que les solicitan, les piden, van diciendo que sí. Ahora bien, imagínense que estos 4 premisas o estos 4 puntos los podemos combinar con los sesgos que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, el efecto halo que vimos lo podemos combinar con el que no nos gusta decir que no. Entonces, si de pronto vemos a alguien que es muy parecido a nosotros, si vemos a alguien que está en nuestro círculo social, que viste muy similar a nosotros, que pronto está alrededor mío, está en mi entorno y nos va a pedir un favor, es muy probable que le digamos que sí, ¿sí? A eso mezclen también, por ejemplo, el que nos gusta que nos alaben. Si alguien llega a una oficina bien vestido, a un banco, por ejemplo,
y habla con una cajera o un cajero y la persona que va a solicitar algo va bien vestido, va muy bien peluqueado, con una muy buena apariencia, es muy probable que le hagan un favor o muy probable que consiga lo que necesite. A diferencia de que si va más vestido o va con una apariencia totalmente diferente a la que debería manejar el entorno del banco, ¿sí? Pasémonos a otro lado. Por ejemplo, si yo estoy en un concierto de heavy metal, creo que tampoco conseguiría mucho si voy con un saco y corbata y de pronto voy a pedirle a alguno de los asistentes del concierto que me ayude con algo, ¿verdad? Pasaría el efecto contrario, tendría que vestirme más parecido al entorno que está sucediendo en el concierto para poder conseguir alguna acción por parte de los integrantes del concierto. Para la explotación de la relación, bueno, al igual que los casos anteriores, con los vendedores o con los magos, ocurre cuando la víctima termina comprando la mentira o termina comprando la trampa de la cual está aprovechándose el ingeniero social. ¿Sí? Ya sea un acceso físico, ya sea revelando información confidencial, ya sea instalando algún dispositivo externo o alguna instalación de algún software dentro de una máquina, ¿sí? O ya sea la apertura de archivos a través de un correo electrónico. En el momento que la víctima logra abrir un correo electrónico, la víctima logra dar acceso físico o lógico a alguna persona o entregarle algún tipo de información, en ese momento es cuando se dice que hubo una explotación de la relación. Y finalmente, está el poder conseguir el objetivo. No queda más que una retirada sigilosa. Es decir, logramos que la víctima nos diera acceso, logramos que la víctima nos diera información, pero a diferencia de los vendedores o a diferencia de los magos, tenemos que hacer que la víctima nunca se dé cuenta de que fue engañada o fue puesta en evidencia o fue víctima de un ataque. ¿Por qué? Porque en ese momento se tomarían algunas acciones para tratar de mitigar la acción del atacante. Entonces es cuando el atacante, perdón, debe hacer una retirada bastante sigilosa sin levantar ninguna sospecha. En otras palabras, un buen ingeniero social pues tratará de no dejar ningún cabo suelto. Bueno, hablemos entonces, ya que tocamos el tema de la ingeniería social en el lado de los ciberdelincuentes, pues miremos algunas cosas que son para mí obras de arte realmente, algunos ataques en la historia que se hicieron por parte de unos ingenieros sociales, pero que han sido muy característicos. Por ejemplo, está el famoso conde que vendió la Torre Eiffel, Victor Lustig. En 1925 logró vender la Torre Eiffel, pero no la vendió una vez, sino que la logró vender 2 veces. ¿Qué hizo? Él era un estafador de profesión, alguien muy hábil, alguien muy ingenioso, muy fluido y muy rápido en su pensar, que llevaba muchos años haciendo estafas, practicando estafas. Un día en Francia escuchó la noticia de que la Torre Eiffel estaba tan vieja y tan oxidada que iba a tocar venderla como chatarra. ¿Qué hizo él? Llamó a algunas empresas de chatarrería, las citó en un lado y les ofreció la Torre Eiffel. Aplicó los mismos pasos, las mismas fases en el ciclo de ataque, es decir, hizo una recolección de información, vio qué empresas de chatarrería podía llamar. Cuando hizo la reunión, vio a quiénes les podía ofrecer y en una reunión privada le vendió o le sugirió la venta a uno de los que asistieron a la reunión. Pero que tenía que darle pues algo más de dinero porque tenía que transar a algunas personas del gobierno y demás para poder venderle finalmente la Torre Eiffel. Todo esto se llevó a cabo. La verdad es que Lustig en ese entonces se quedó con el dinero, logró estafar a esa persona, logró escaparse, fue a Estados Unidos, siguió haciendo estafas, fue capturado, muy hábil, logró escaparse nuevamente de la prisión donde lo capturaron, regresó a Francia e intentó vender la Torre Eiffel nuevamente. Mucho tiempo después lo capturaron, pero por otros motivos, por otros delitos, y así fue como nació la historia del famoso conde que vendió la Torre Eiffel 2 veces.
Esta es una historia bastante conocida de pronto por ustedes, el denominado robo del siglo, que hace poco sacaron una película bastante buena, bastante agradable. En él, unas personas armaron una estrategia bastante particular y bastante buena para poder robar el famoso Banco Río de Acasuso en el 2006. Eh, Utilizaron simple y llanamente ingeniería social. ¿Qué hicieron? Utilizaron un desagüe fluvial para poder armar un túnel y llegar hacia la bóveda del banco. Pero hicieron creer que el robo lo estaban haciendo por la puerta principal y lo estaban haciendo de una forma rápida, un robo express que llaman. Hicieron recolección de información, leyeron el manual de cómo deberían hacer las negociaciones la policía, eh, miraron y tomaron fotos sobre el banco, miraron los posibles puntos de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Llevaron mucho tiempo desarrollando, bueno, llevaron como más o menos un año desarrollando el robo. Total, consiguieron hacer el robo, consiguieron hacerle creer a las personas o a la policía que estaban en el banco esperando que se hiciera algún tipo de negociación para poder salir bien librados del robo, cuando realmente ellos lo que estaban haciendo era ganando mucho tiempo y sacando el dinero por el boquete o por el túnel que habían construido. Una historia bastante buena, una historia que pareciera de ciencia ficción, pero una historia en la que utilizaron simple y llanamente ingeniería social. Este otro también fue muy bueno, el virus del Banco de Chile. Hackers o ladrones informáticos hicieron creer que habían infectado el Banco de Chile con un ransomware. Lo que hicieron realmente fue hacer un desvío de la atención, así como lo hacen los magos. Ellos desviaron la atención de toda la parte de seguridad y de toda la parte de informática del banco hacia la posible infección de ransomware. Mientras estaban revisando todo lo del ransomware y ocupados con todo este lío, realmente estaban haciendo el robo de más o menos 10 millones de dólares por otro lado. ¿Sí? Una gran aplicación del desvío de la atención, como lo vimos, como lo podían hacer los magos. En este caso lo pudieron hacer ellos a través de la parte de informática. Ese también fue muy bueno. Supuestos empleados del Club Deportivo Boca Juniors de fútbol recibieron el pago en un dominio por la compra o por el pase de Paredes, un jugador de Boca que iban a vender supuestamente al Paris Saint-Germain. Más o menos el robo fue de 519.000 euros. Y la historia trata es de que transaron correos. Si bien el París sí estaba interesado en el jugador y estaba negociando con Boca, los del club de Boca Juniors quedaron esperando por mucho tiempo que les llegara la respuesta. Cuando comenzaron a hablar con la gente de Paris Saint-Germain, ellos le dijeron que ya habían hecho las transacciones y que ya habían hecho los pagos. Pagos que nunca llegaron a las cuentas del equipo de Boca. Cuando fueron a mirar y cuando hicieron toda la trazabilidad, se dieron cuenta que las cuentas eran unas cuentas en México y que sencillamente se habían aprovechado unos ladrones, unos ciberdelincuentes, de un dominio que no era el del equipo de Boca Juniors. El dominio que utilizaron fue @bocajuniors.com.an. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Una mala jugada de nuestro cerebro, o en este caso una mala jugada del cerebro de la gente del Paris Saint-Germain, que creyeron que estaban negociando con gente de Boca Juniors por una simple letra. El cerebro trató de predecir la letra final, que era la R, AAR, de Argentina, y terminó creyendo que AN era el correo, era el dominio que realmente no era, y terminaron haciendo el pago a otras cuentas bancarias. Bueno, ya para finalizar, realmente la ingeniería social es una herramienta muy poderosa. Realmente la ingeniería social es una herramienta que, acompañada de muchos recursos, tanto psicológicos, tanto técnicos,
puede convertirse en una gran ayuda, y no veámosla como en una herramienta para hacer ataques, sino como una herramienta que nos va a permitir hacer mucho más amplio nuestro trabajo, sea el que sea, y ya sea la profesión que sea, siempre y cuando sepamos hacerla y sepamos aplicarla muy bien, siempre y cuando sepamos hacer de nuestra profesión un arte y de la ingeniería social un arte o una herramienta para poder explotar ese arte. Hay que basarse mucho, hay que tener mucha relevancia en la atención. Es un factor muy importante que tenemos los seres humanos, es un factor muy importante al que hay que explotar y al que hay que atacar en el momento que vayamos a hacer una ingeniería social. Y es, por ejemplo, en este punto donde quiero hacer una pregunta que les hice al principio. Pero en este caso no tienen que cerrar los ojos. ¿Recuerdan ustedes el color de mi cabello? ¿Recuerdan ustedes el color de mi camisa? Es eso donde llamamos el desvío de la atención. También quiero hacerles una pregunta ya final, y es, si ustedes tuvieran la capacidad o tuvieran la herramienta más poderosa en sus manos, siendo ustedes gente de seguridad informática, siendo ustedes pentesters o siendo ustedes profesionales en cualquier campo en el que sea, pero tuvieran la herramienta más poderosa, exacta, o la habilidad más grande para poder vulnerar o para poder hackear o para poder penetrar en el sistema principal que controla las acciones y decisiones de otros seres humanos, ¿qué harían? Bueno, es una reflexión que la quiero dejar ahí para que cada uno de ustedes la realice y puedan desarrollarse como unos grandes ingenieros sociales dentro de cada uno de sus campos. Por ahora, pues, no es más. Muchas gracias. Un gusto haber estado acá compartiendo con ustedes este momento. Mis redes sociales, para cualquier cosa que quieran contactarme, para cualquier duda que tengan, con mucho gusto estaré muy presto para responderles. Adiós.